Se va un gatito federal. ¡Ahí va! Vamos a hablar no solo de Piecha, sino de lo que es la Patria Vieja. La Patria Vieja se le llama en nuestro país a la época entre 1800 y 1852. O sea, toda la época de la Guerra Grande es la época de la Patria Vieja. El yugo, fuga el blandengue, escapando al verdugo no se detiene. O sea, la Guerra Grande se empieza a gestar en 1839 y salta en 1843 hasta el 8 de octubre de 1851, que hay un acuerdo, el primer pacto que existe entre blancos y colorados, porque fue eso la Guerra Grande, una lucha entre blancos y colorados, donde los blancos estaban en el cerrito, donde los colorados estaban en la ciudadela, y que al final de cuentas nos estábamos quedando sin hombres en nuestro país y resulta que nos estábamos matando entre nosotros. Hasta que hubo un acuerdo entre blancos y colorados y nace la frase ni vencidos ni vencedores, donde se juntan el pañuelo rojo, o la divisa roja con la divisa azul. Que estamos muy equivocados cuando pensamos que la divisa de los blancos es el pañuelo blanco. El pañuelo blanco es el pañuelo de la paz. El pañuelo azul, que se va, a medida que lo van lavando, se va desgastando el color, va quedando celeste hasta que queda un celeste clarito que parece blanco. Entonces, entendiendo lo que es Patria Vieja, que después de 1851, vamos exactamente a 1852, arranca la época campesina, bueno, ahí quizá entendamos un poco más el valor del vestuario de esa época. Vamos a hablar de lo que usaba la mujer en el campo. Como decíamos al principio, era simplemente una túnica blanca, lisa, de tela muy burda, como decíamos, que tipo lienzo, pero más finito y blanco, escotado, y que en su cintura se ataba un tiento. Descalza, por supuesto, como decíamos, y estamos hablando ya de antes del 1800. Del peinado de la mujer, la mujer usaba una trenza sola por ascendencia de la charrúa guaraní. Nunca en nuestro país la paisana usó dos trenzas. Después, más adelante, empezó a dejar la trenza y a usar el pelo suelto, atado con un tiento y pintado con tierras de colores. Es increíble, pero es así. Se engrasaban el pelo y se pintaban con tierras de colores, según el momento. Rojo, verde, azul, del color que hubiera la tierra. Los colores más vamos a decir, más comunes era el rojo por la tierra colorada, o el gris o el negro. Pero sí, increíblemente, ¿no? Era así, y se ataban un tiento y usaban el pelo a media cola, lo que se le llama a media cola. Toda esa blusa y toda esa vestimenta que usaba nuestra mujer tenía reminiscencias guaranísticas. Usaban la túnica larga esa, que era un color blanco, pero era
lo que le llamamos hoy en día una tela cruda. ¿Está? Lo hacemos con tela cruda, bueno, es una tela más durita, pero que era la única tela que había en esa época, que con esa misma tela se hacían los chiripá, el blusón del hombre o la túnica de la mujer. Decíamos, la tela no tenía color, era como una sardana, tela de sábana para aquellos, para que tengan una idea un poco más clara y actual, blanca, lisa y muy liviana. Entonces no teníamos las telas que trajeron después los inmigrantes y que fueron ya cambiando de color, con flores y demás, que eso es mucho más contemporáneo. Eso es después desde el 1800. También nuestro paisano, como decíamos, fueron dejando el poncho, cambiando el poncho, que lo usaban a manera de chiripá, y que la mujer adoptó como pollera. Agrandaban la boca y era la pollera de 4 picos que se usaba en aquel momento, y esa era la famosa pollera poncho, que justamente el nombre lo dice, por usar el poncho. No como pensamos muchos actualmente, de que se le llama pollera poncho o se le llamaba pollera poncho por el tamaño, por las dimensiones que tenía, sino por el contrario, era justamente porque usaba un poncho. Que más tarde, cuando el hombre empieza a dejar el poncho y la mujer empieza a usar la pollera como el poncho, como pollera, donde agrandaba la boca y se usaba la parte de la boca en la cintura, también empiezan a usar unas camisas o blusas. Era muy importante, no era muy importante, digo, cómo se vestía la mujer, porque de cada 100 mujeres había un hombre. Entonces era más importante que el hombre estuviera bien vestido a que la mujer anduviera en patas o en tamanco. Era una mujer rústica, pero acostumbrada a las tareas de campo, en la cual no solamente se encargaba de criar a los hijos, sino hacía muchas cosas también en el rancho, junto al gaucho. No nos olvidemos que nuestra campaña era muy pobre, o sea que el trabajo era muy rudo, y entonces la mujer se criaba de forma más rústica también, pero con un montón de valores, y eran guapas, por llamarlo de alguna manera, eran guapas para vivir en el campo, que de repente quedaban solas con sus hijos, y bueno, tenían que hacer frente a lo que se viniera. Bueno, y pasamos ahora a lo que era la vestimenta del gaucho. Muy particular también, pero acá tenemos más detalles por su impronta, por todas las herramientas que usaba también. Y es de hacer notar que no había combinación de colores ni combinando una prenda con la otra, sino era lo que tenía, lo que encontraba. Muchas veces en el campo, si encontraba algún cuerpo y si encontraba que las prendas le servían, ya arrancaba. Entonces, bueno, encontramos diferencias de colores, nada que combine, por llamarle de alguna manera, como se utiliza la ropa ahora. En la cabeza, que usaba el pelo suelto, generalmente de barba, usaba un sombrero hecho con el cuero, la panza de burro, que nosotros decimos que es el panza de burro, que lo hacía en un poste, ponía el cuero mojado, lo ataba en la base, que era lo que iba a formar el ala después, y quedaba un pico hacia arriba. Sabido es que eso quedaba 2 o 3 días ahí hasta que quedaba duro, y bueno, eso era lo que usaba en la cabeza.
Y debajo, para protegerse de ese cuero tan duro para que no lo raspara también, usaba un pañuelo a manera de serenero, o sea que lo usaba atado aquí abajo, que cuando andaba a caballo le ayudaba a refrescarse. También otra forma de usarlo era a la marinera o a lo pirata, como le dicen algunos ahora. Sabido es también que mucha gente, muchos marineros, se internaron en tierras adentro y usaban el pañuelo de esa manera, y bueno, también esa fue una de las modas que se fue imponiendo, una forma de ponerse el pañuelo. Y otra forma que lo usaba, pero ya para arrear ganado, para arrear caballos, cuando iba a la guerra, lo usaba tipo vincha, para ajustarse el pelo, todo aquí en el frente, y le daba de cierta manera un aspecto más fiero, ¿no? No se olviden que era a boleadora y a lanza, y con los gritos que pegaban cuando iban a caballo, aterrorizaban mucha gente al enemigo, ¿no? Que los indios era muchas veces la forma que tenían de pelear. Y nuestro paisano usaba a manera de golilla el pañuelo suelto sobre los hombros, anudado aquí adelante, o en forma de bandolera, atravesado y atado, anudado debajo de la axila. Los colores eran variados, podía ser blanco, podía ser rojo, podía ser azul. No teníamos mucho más de eso por el hecho de que no había muchas más telas. No nos olvidemos que no teníamos inmigrantes que trajeran, que importaran telas, por usar términos más académicos. La camisa era de hilo rústico, un hilo como, para que se den cuenta, como es la bolsa de la harina. Un ejemplo bien claro, una trama abierta, una tela parecida al lino también, que ya no se encuentra más. Entonces actualmente, cuando uno quiere aproximarse a la vestimenta o telas de aquella época, muchas veces hay que estar improvisando porque no se encuentra, realmente no se encuentra ese tipo de tela. Como decíamos, la camisa con escote, con una presilla, un canesú, a veces lisa, era toda entera, no tenía costuras, solamente en los costados, de manga abuchonada, toda abuchonada hasta el puño, donde se prendía. Había algunos que usaban tiento, simplemente un tiento para atarse en los dos ojales, y larga. Era una camisa, como decíamos, de hilo bien rústico. Luego está el calzón cribado. El calzón cribado también era una tela rústica, similar al lino, el cual, con el uso de las espuelas y de estar arrastrándolas y estribando y demás, se iba desflecando en la parte de abajo. Entonces eso era lo que iba formando los flecos, la criba. Esa era la criba. Se agujereaba por dos lados y bueno, después se terminaba desflecando y era lo que formaba los flecos. Se ajustaba también a la cintura con tiento, y ese era el calzón cribado que nosotros conocemos. Encima de eso usaba un chiripá hecho de poncho o un rectángulo de tela en el cual se ajustaba a la cintura con un trozo de cuero ancho usado a manera de cinto. Algunos lo usaban solamente con faja,
pero eran los menos. Ya el que tenía una faja era alguien que estaba bien monetariamente, porque ya era un poco un lujo, pero si no, era el trozo de cuero simplemente atado con tientos adelante o con 2 botones de metal, de bronce y una cadenilla. Usaba lo que era la bota de potro, o descalzos o bota de potro. Al principio las botas eran hechas, el calzado era hecho con cuero vacuno, al principio, donde se afeitaba, se dejaba estacionar el cuero, o sea, lo curaban, y después se empezó a hacer con cuero de potro porque era más manuable, más blando, y se ajustaba mejor a lo que es el pie. Allí nos encontramos con que en la forma del garrón de la pata trasera del caballo era donde se cortaba, y en el vaso se sacaba al revés como si fuera un guante y después se curtía. Se le sacaba todo lo que era la grasa y todo lo que tenía pegado en el cuero al lado adentro y se afeitaba, se curaba en agua con sal muchas veces y se afeitaba, quedando limpito. Y lo usaba, se engrasaba el pie y lo calzaba, atándoselo con un tiento alrededor para que agarrara la forma. Porque digamos, el garrón, lo que era el garrón, el codillo de la pata trasera, era lo que se colocaba en el talón. Adelante se usaba abierto, o sea, dejando los dedos afuera, porque no nos olvidemos que los primeros estribos eran simplemente un tiento con un hueso de asado, donde calzaba los dos dedos y no podía tener nada adelante que lo entorpeciera, calzaba con esos 2 dedos. Había también lo que se llama delantal en la bota de potro, que era que cubría la parte de arriba, se dejaba más larga y cubría esos dedos. Porque imaginémonos que de tanto estirar de la tierra y demás, el dedo gordo quedaba como pico del oro, ¿no? Era impresionante aquello. Y entonces para cubrir usaban lo que se llama delantal. Otra forma de la bota de potro también en la punta era coserla toda en el frente, o sea, frente mismo a los dedos, era forma de coserla. Y otra forma que vino posteriori es el llamado nudo de ombligo, o sea que debajo del dedo gordo se hacía una marca en diagonal yendo hacia el dedo gordo 3 dedos por delante. Se cortaba esa diagonal, se mojaba, se le hacía agujeros pequeños, se pasaba un tiento y se tiraba. Entonces se hacía todo como un nudo y quedaba un ombligo. Y ese ombligo le servía también muchas veces después, ya cuando aparecieron los estribos de metal, servía para calzarse bien en el estribo. Esa era la bota de potro. El tema de la bota de potro del hombre fue muy importante. En un principio, como decía Alberto, con el cuero de las patas de vaca, después el cuero de la pata de atrás del caballo, como le sacaban también para el sombrero panza de burro, la parte de la panza, y llegó un momento que nuestra campaña se estaba quedando sin caballo. Así que se prohibió terminantemente que se hicieran la bota de potro con cueros o de vacuno o de caballos, y se permitió que aquellos animales que fueran plaga en el campo
que sí se mataran para hacerse las botas. Tipo libre era plaga, zorros eran plagas, ese tipo de animales que no producía nada y que destruía. Entonces se permitió matar ese tipo de animales para que puedas hacer las botas, para no andar en pata, ¿no? Muchas veces hacían un calzado que lo hacían con cueros de animales chicos. Entonces lo curaban también, al igual que como curaba el hombre para hacerse la bota de potro, con sal o con ceniza y leche, y con eso mismo se hacían los zapatos. El sombrero también lo curaban con ceniza y con leche y al sol iba quedando duro. También la bota de potro quedaba durísima. O sea que para ponérsela era su difícil. Muchas veces las curaban puestas, yo creo que no se las sacaban ni para dormir. Porque también el cuero se va ajustando a la necesidad de la persona que la va a usar. Lo otro era las boleadoras. Usaba una boleadora que eran unos tientos trenzados con una piedra que se le tallaba como una raja, vamos a decir así, en los dos lados de la piedra para poder aguantarla con el tiento, con las puntas del tiento trenzado. Eso era para tirarle a los animales, fundamentalmente Ñandú era el más castigado en la campaña, que muchas veces la gente dice se le tiraban a las patas, no sé, si se le tiraban a las patas, saltaban y pasaba la boleadora. Había que tirarle al cogote para que cayera de cabeza, porque si no, no lo podían cazar. Las espuelas, bueno, los primeros indígenas sobre todo, no teníamos metal. Las espuelas las trajeron los inmigrantes, o sea, los estribos de metal también. Usaban con lo que se llama una talonera, o sea, un pedazo de cuero abierto a la mitad, calzaba por debajo del talón y por atrás del tobillo, anudándose en el frente. Los indígenas, muchos de ellos, que son detalles que nosotros hemos sacado de un historiador muy nuestro, en el cual aprendimos muchas cosas, como lo fue Uruguay Nieto. En uno de sus libros, en los cuales yo tuve la oportunidad de tener en mis manos, decía de que los indios ya espueleaban a sus caballos, pero con algo muy particular: la púa que tienen los gallos, la púa grande que tienen los gallos, la usaban a manera de espuela, o sea, con eso pinchaban a los caballos, no en cuero. Algo que no se ha visto, que no se ve, que muy pocas veces se sabe si no vamos a los libros. Por eso es fundamental poder estudiar en los libros la vestimenta, dado que de allí podemos sacar muchas cosas que nosotros muchas veces ignoramos. Y eso es muy, muy importante. Otro chiripá, otra manera de usar chiripá, era un rectángulo, simplemente que usaban mucho nuestros gauchos, o sea, chiripá a la orientala, era lo que se le llamaba, un rectángulo de tela en el cual quedaba una abertura sobre la pierna derecha, por el hecho de que cuando tenía que montar, boleaba la pierna y sacaba por ahí la pierna, o sea que no era totalmente cerrado. Los modernos, las mujeres sobre todo, que son muy atentas a lo que es moda,
le llamaríamos largo Chanel, o sea, 3 dedos por debajo de la rodilla generalmente era el largo que se usaba en ese momento. Bueno, y ahí tenemos, digamos, diferentes formas de usar el chiripá, que era muy común en nuestra campaña, hasta que con la venida de los inmigrantes y excedentes de guerra que fueron mandando a nuestro país, se fue cambiando toda esa moda. Hay tres chiripá, o sea, el chiripá tipo pollerín, la tela que se ponía en la cintura, sino el pollerín ese, pero de cuero un poco más largo. Y después empieza a usar el chiripá, lo que es un rectángulo de tela que se pasa entre las piernas y se aguantaba con una faja o con un cinto. El cinto por lo general tenía un bolsillo, porque al no tener bolsillo ni el calzón ni el chiripá, en algún momento en algún lugar tenían que poner las monedas. Entonces tenía como una tapa, se levantaba la tapa y ahí se ponían las monedas o lo que fuera necesario poner en ese bolsillo. Más adelante, bueno, la cosa va cambiando, la cosa todas las pilchas van cambiando, porque las pilchas cambian después de terminar la Guerra Grande, que hay posibilidad de que vengan otras inmigraciones, y ahí van a cambiar las telas. En aquel momento de la Patria Vieja había telas que eran solamente oscuras, o sea, marrón, gris, negra, verde oscuro, pero otros colores no había. Y por lo general era sardana o satana, que era con la que se hacían los chiripaos, que se hacían las polleras. Otras telas no había. Sí, cuando se abren las puertas de Montevideo
que termina la Guerra Grande, ahí bueno, ahí fue una invasión de cosas que tiene mucho que ver también con las danzas de nuestro país, con los instrumentos que llegan en esa época, que entra un instrumento que revoluciona como el acordeón de 2 hileras o verdulera, porque tenía la forma de un cajoncito de verdura, y que era como un acordeón a piano pero sin las teclas del piano, tenía botones de los 2 lados. Y ahí vienen inmigraciones de todos lados, donde entran también telas floreadas, y tenemos la suerte de que un barco que iba que no iba para Escocia, por suerte que no iba para Escocia, sino que iba para Rusia, que venía a comprar cueros al Río de la Plata, encalla en las costas del Río de la Plata, y venía cargado de bombachas rojas y negras. Y bueno, tanto el Río Grande do Sul como Argentina, como Uruguay, toma ese vestuario como vestuario del país. Pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelante y lo vamos a enriquecer más adelante. Desde que yo era mozo no tengo perro, desde que yo era mozo no tengo perro, y ahora que soy grande tampoco tengo, y ahora que soy grande tampoco tengo. ¡Ahí va! Tuve un perro chiquito, pelo de alambre, con lo que yo ganaba se murió de hambre. Vamos la otra. Van tirando de un carro puro pellejo, van tirando de un carro puro pellejo.